Me robaron. El cheque de mi salario, mi último cheque, desapareció. $30,000 ahorrados gota a gota trabajando como enfermera en este infierno de Nueva York. Me desplomé en el suelo. La fría baldosa del baño se clavó en mi piel, mientras las lágrimas calientes quemaban mi rostro. Evelyn, mi suegra, esa víbora disfrazada de abuelita, lo hizo. Lo sé. Siempre lo hace. Soy María José, 32 años, emigrante de Venezuela, deportada de Estados Unidos, y mi vida es una lucha constante contra la manipulación y el desprecio de una mujer que se cree dueña de mi familia y de mi dinero. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Empecé a escribir esto como un desahogo. Necesitaba soltarlo, desahogarme de años de silencios y humillaciones. Llegué a México desde Venezuela, luego a Estados Unidos, con la ilusión de construir una vida mejor para mi hijo, para escapar de la pobreza y la inseguridad. Pero la realidad de ser emigrante, de ser deportada de Estados Unidos y empezar de cero en México, es más dura de lo que cualquiera puede imaginar. Y luego conocí a Luis. Luis, con su sonrisa tierna y su mirada amable, que me prometió un futuro diferente, un futuro sin miedo, un futuro que su madre Evelyn ha intentado destruir desde el principio. Evelyn, esa mujer elegante, con una sonrisa hipócrita, es una experta en manipulaciones maliciosas. Desde insinuaciones veladas hasta mentiras descaradas, ella ha sembrado la discordia entre Luis y yo desde nuestra boda. Robarme el dinero es solo la punta del iceberg. Ha inventado historias sobre mi infidelidad, ha saboteado mi carrera, ha envenenado la mente de Luis con sus mentiras. Él, atrapado entre su madre y su esposa, se ha convertido en un hombre indeciso, sumido en un silencio que me sofoca. Y el silencio de Luis, emigrante mexicano de ascendencia venezolana, me ha hecho sentir más sola que nunca en esta ciudad inmensa. Recuerdo una vez, después de una discusión con Evelyn, encontré un paquete con cartas escritas por ella a Luis, llena de acusaciones en mi contra, de desconfianzas totalmente infundadas. Mis lágrimas no hicieron más que alimentar su crueldad. Se reía en mi cara, negándolo todo. Era una situación surrealista, como si estuviera en una película de terror. Ella me odia con una pasión inexplicable, una mezcla de envidia y resentimiento que no consigo entender, tal vez por mi juventud, mi energía o mi valentía. Pero el odio de Evelyn, al igual que su ambición, tiene límites. Un día, sus manipulaciones fueron demasiado lejos. Un cliente de Luis, un hombre rico e influyente, descubrió sus trucos. Y cuando Evelyn intentó culparme a mí de su estafa, la justicia la alcanzó, rápido y sin contemplaciones. La policía la arrestó y Luis finalmente vio la verdad. Su arrepentimiento fue evidente, agobiador. Él vio el daño que le había hecho a nuestra relación. Y aunque me duele, aprendí a perdonarlo, a entender que también era una víctima de su madre, porque él también es un emigrante, un hombre con la carga de la pobreza y de una herencia familiar llena de complejos y secretos. Hoy soy una mujer diferente. He superado el miedo y estoy comenzando a construir mi vida de nuevo, sin Evelyn, sin sus mentiras, sin sus manipulaciones. Llegué a Estados Unidos con sueños, un futuro que Evelyn intentó destruir. Hoy puedo decir que, a pesar de todo, mis sueños siguen vivos. Soy una emigrante, una superviviente, y mi historia es un testimonio de la fuerza interior de las mujeres que luchan por sus derechos, por una vida mejor. La justicia no es siempre inmediata, pero existe, y el karma, tarde o temprano, llega para todos. La noticia del arresto de Evelyn me llegó como un rayo de sol entre las nubes grises que habían oscurecido mi vida durante tanto tiempo. Fue un alivio, una liberación, aunque la alegría fue agridulce. La satisfacción de la justicia poética se mezclaba con la tristeza de saber que la mujer que me había causado tanto daño, mi propia suegra,
estaba pagando las consecuencias de sus acciones. Pero, ¿qué consecuencias? ¿Era suficiente? Luis me llamó ese día, su voz rota por la culpa y el arrepentimiento. Había sido un idiota, un ciego, un cobarde. Sus palabras, aunque tardías, resonaron en mi corazón con una honestidad que nunca antes había escuchado. Me dijo que Evelyn siempre había sido así, manipuladora, egoísta, una maestra en el arte de la discordia. Él había crecido bajo su sombra, condicionado a obedecerla ciegamente, inmerso en un patrón de comportamiento tóxico del cual no sabía cómo escapar. Reconoció que había permitido que su madre destruyera lentamente nuestra relación, que su silencio había sido cómplice de sus maldades. Él lloró al teléfono, un sonido gutural y doloroso que me destrozaba el alma. No era fácil escucharlo, pero no era fácil perdonarlo tampoco. Llevar la carga de ser emigrante de Venezuela, de México, de los Estados Unidos, de vivir el desarraigo y la incertidumbre económica y luego sumarle la pesadilla de mi suegra era una experiencia agotadora. Yo, emigrante, deportada de Estados Unidos, me había acostumbrado a luchar sola, a enfrentar la adversidad con un estoicismo aprendido a base de golpes. Pero Luis, mi Luis, era diferente. Él necesitaba mi comprensión, mi apoyo, para salir de la oscuridad que lo había envuelto durante tanto tiempo. Las semanas posteriores al arresto de Evelyn fueron un torbellino de emociones. Tuve que lidiar con las secuelas de sus acciones, con las deudas que había acumulado a mi nombre, con la reparación de mi reputación profesional. La pérdida de mi trabajo como enfermera tras el incidente, resultado de las calumnias de Evelyn, fue un duro golpe. La búsqueda de un nuevo empleo demandaba toda mi energía. Cada minuto era una carrera contra el tiempo para evitar que la desesperación se apoderara de mí. El apoyo de Luis fue incondicional. Él se encargó de la mayor parte de los asuntos legales, enfrentando a los abogados de Evelyn con valentía y determinación. Trabajaba de sol a sol, en 2 empleos, para compensar la pérdida económica y cubrir nuestras necesidades. Fue entonces cuando entendí la verdadera magnitud del daño que Evelyn había causado, no solo a nuestra relación, pero a nuestra economía y a nuestra estabilidad emocional. Las manipulaciones maliciosas de Evelyn no fueron solo actos aislados de crueldad, fueron parte de un plan sistemático para controlar nuestras vidas, para robarnos nuestra felicidad y para mantener a Luis bajo su yugo. Su avaricia y su deseo de poder habían superado cualquier límite moral. Nos había robado no solo dinero, sino también la paz, la confianza y casi la esperanza. A pesar de todo, algo en mí cambió. Enfrentar la tempestad me fortaleció, me enseñó la importancia de la resiliencia y la capacidad de recuperación del ser humano. Aprendí a establecer límites claros y a protegerme del veneno de la manipulación. La emigración me enseñó la dureza de la vida, pero la experiencia con Evelyn me enseñó que incluso en el dolor puede existir el crecimiento. Mientras luchaba por reconstruir mi vida, me di cuenta de que la fuerza que llevaba dentro era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Comencé a apreciar la sencillez, la belleza de los momentos pequeños, el valor de una vida libre de toxicidad y, sobre todo, aprendí el verdadero significado del amor propio. Recuperé mi trabajo, o mejor dicho, encontré uno mejor, gracias a la recomendación de un antiguo compañero que supo la verdad sobre la situación. Mi nuevo empleo me exigía más responsabilidades y responsabilidades, y también un salario mejor. Luis y yo empezamos a ahorrar de nuevo, reconstruyendo nuestro futuro con paciencia y optimismo. La sombra de Evelyn aún se cernía sobre nosotros, pero su presencia ya no era paralizante. Habíamos aprendido a vivir con el dolor y las cicatrices, pero también a sanar, a perdonar, a ser más fuertes que antes. Aún así, la imagen de Evelyn, encarcelada, pagando el precio de sus actos, a veces me atormenta.
Me pregunto si alguna vez comprenderá la magnitud del daño que causó, si se arrepentirá verdaderamente. Tal vez no, pero esa idea deja de importarme. Mi enfoque está en mi vida, en mi futuro, en Luis, en el futuro que construimos juntos, un futuro limpio y libre del veneno que ella sembró con sus manipulaciones maliciosas, un futuro que no incluye el resentimiento ni el odio, pero sí un firme propósito de mantenernos unidos y alejados de personas tóxicas. El tiempo, ese gran sanador de heridas, fue tejiendo lentamente una nueva realidad para Luis y para mí. La vida en Nueva York, antes un torbellino de estrés y ansiedad, ahora se sentía más tranquila, más sosegada. Habíamos aprendido a apreciar los pequeños momentos, los silencios compartidos, la simple comodidad de estar juntos sin la constante amenaza de la manipulación de Evelyn. Mi trabajo como enfermera en un hospital de la zona me permitía sentirme útil, realizar un trabajo significativo y contribuir a algo más grande que yo misma. El salario era justo, el ambiente laboral positivo y respetuoso. Había encontrado un espacio en el cual podía crecer profesionalmente, sin la sombra del miedo ni la opresión del pasado. Luis, por su parte, había dejado su antiguo trabajo, aquel que había sido fuente de tantos conflictos y discusiones. Ahora, trabajaba como consultor independiente, gestionando sus propios proyectos. La libertad que le ofrecía esta nueva situación le permitía dedicarle más tiempo a nuestra familia, a nuestro pequeño hijo, a quien, gracias a Dios, Evelyn no había logrado envenenar con su mala influencia. Ver a mi hijo crecer feliz y sano era el mejor premio a la lucha que habíamos enfrentado. Nuestras conversaciones ahora fluían con una naturalidad que antes se había perdido. Hablábamos de nuestros sueños, de nuestros temores, de nuestras esperanzas. Él compartía sus inquietudes sin el peso de la culpa, sin el miedo al juicio de su madre. Yo, a mi vez, aprendí a expresarle mis sentimientos sin temor a ser juzgada o manipulada. Habíamos reconstruido nuestra confianza, cimiento fundamental de nuestra relación. Los años de silencio forzado, los miedos ocultos, se disipaban lentamente, reemplazados por una comunicación honesta y abierta. La emigración nos había hecho fuertes, pero también había dejado cicatrices profundas en nuestras almas. El recuerdo de Venezuela, nuestro país natal, se mantenía vivo en nuestros corazones, aunque ahora con una mezcla de nostalgia y tristeza. Aquellas dificultades, la pobreza, la inseguridad que nos obligaron a abandonar nuestro hogar siempre estarían presentes. Pero las heridas de nuestro pasado habían servido como lecciones valiosas, como herramientas para construir un futuro mejor, un futuro que ya no se veía amenazado por la presencia de Evelyn. Nos apoyábamos mutuamente en la conquista de nuestros objetivos. Luis me animaba a seguir adelante con mis estudios, a obtener especializaciones que me permitieran progresar en mi carrera. Yo, a mi vez, lo impulsaba a desarrollar su potencial profesional, a confiar en su talento y en su capacidad. El apoyo mutuo, la comprensión, se había convertido en un pilar fundamental de nuestro vínculo. No estábamos simplemente juntos, sino unidos por una fuerza indestructible, forjada en medio de las tempestades que habíamos superado juntos. Habíamos encontrado la paz, la tranquilidad, la felicidad. Sin embargo, el eco de Evelyn, su espectro malicioso, todavía resonaba en ocasiones en nuestros pensamientos. Sabíamos que no debíamos olvidar lo sucedido, que la experiencia servía como una lección valiosa de vida. La prevención de la manipulación y la toxicidad se había convertido en una prioridad en nuestras vidas. Habíamos aprendido a identificar las señales de alerta, a protegernos de las personas que intentan ejercer control sobre nosotros. El perdón, aunque difícil, había sido un proceso de sanación vital que nos liberó del peso del resentimiento y de la amargura. Ya no permitíamos que el pasado dictara nuestro presente, ni que condicionara nuestro futuro. Y entonces, un día, recibimos la noticia.
Evelyn había salido de prisión. La noticia no nos causó miedo, ni ansiedad, ni pánico. Sentimos simplemente una profunda sensación de serenidad. Habíamos ganado nuestra propia batalla, la batalla contra la manipulación, la toxicidad y la opresión. Habíamos construido un refugio seguro y estable, donde el amor y el respeto se habían convertido en nuestras armas más poderosas. Evelyn ya no tenía ningún poder sobre nosotros. Su presencia, ya fuera física o en nuestros pensamientos, no podía perturbar la paz que habíamos encontrado. Habíamos aprendido a perdonar, a olvidar, a sanar. Habíamos aprendido a vivir. Nuestra vida era nuestra, un tesoro que habíamos recuperado del abismo. Nuestro futuro estaba abierto, brillante y esperanzador, y en él Evelyn ya no existía. La noticia de la liberación de Evelyn nos llegó un martes por la tarde, mientras cenábamos en familia. Luis leyó la notificación en su teléfono, una breve información en un artículo local, y la dejó sobre la mesa sin comentarios. Nuestro hijo, jugando con sus juguetes, no se percató de la tensión que recorrió el ambiente. Yo, sin embargo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El pasado, con su carga de dolor y amargura, parecía estar regresando. Pero esta vez la sensación de temor fue fugaz. Habíamos construido un muro sólido alrededor de nuestro pequeño mundo, un muro hecho de amor, respeto y sobre todo de confianza. La sombra de Evelyn ya no podía penetrar esa barrera impenetrable. Habíamos aprendido a identificar sus tácticas, a reconocer sus manipulaciones, incluso antes de que se materializaran. Habíamos crecido, madurado y nos habíamos convertido en personas más fuertes, más resistentes. La experiencia vivida nos había transformado, nos había hecho más resilientes, más capaces de enfrentar cualquier adversidad. Luis y yo hablamos largo y tendido esa noche. No nos limitamos a discutir la noticia de la liberación de Evelyn. Profundizamos en nuestros sentimientos, en nuestras reflexiones, en nuestro crecimiento personal. Recordamos los momentos más duros, aquellos en los que la desesperación casi nos ahoga. Recordamos la lucha, el dolor, la tristeza, pero también la perseverancia, la esperanza y la fuerza que nos permitió superar las dificultades. Recordamos cómo, juntos, habíamos construido un futuro alejado de la toxicidad y la manipulación. La conversación no fue fácil, pero fue necesaria. Fue una reafirmación de nuestro compromiso mutuo, un fortalecimiento de los lazos que nos unían. Fue un momento de introspección y de reflexión sobre el camino recorrido, sobre las lecciones aprendidas. Hablamos del miedo a que Evelyn intentara volver a entrar en nuestras vidas, a sembrar nuevamente la discordia y la confusión. Pero ese miedo fue superado rápidamente por la confianza en nuestro propio juicio, en nuestra fortaleza y en la estabilidad que habíamos logrado construir. En los meses siguientes observamos con cautela los movimientos de Evelyn. Sabíamos que ella intentaba contactar a Luis, que intentaba manipularlo, que intentaba reconstruir la conexión tóxica que los había unido durante tantos años. Pero Luis se mantuvo firme, impasible. Había aprendido a reconocer las señales de alerta, a identificar las tácticas de manipulación de su madre. Había aprendido a protegerse, a protegernos a todos. Él no caería en su juego otra vez. No permitiría que Evelyn destruya lo que habíamos logrado construir. Evelyn intentó diversas estrategias, llamadas telefónicas anónimas, correos electrónicos amenazantes, mensajes a través de terceros. Intentó despertar en Luis la culpa, la duda, la confusión. Intentó minar nuestra relación, alimentando antiguos resentimientos y desconfianzas. Pero todos sus intentos fueron en vano. Luis se mantuvo firme, respaldado por mi apoyo incondicional, por nuestra fortaleza unida, por la confianza que habíamos reconstruido con tanto esfuerzo. Hablamos con un psicólogo para procesar los traumas y heridas del pasado. El proceso fue lento, pero liberador.
El profesional nos ayudó a comprender la dinámica de la manipulación de Evelyn, a identificar las diferentes formas en que había ejercido su control sobre nosotros y a desarrollar mecanismos para protegernos de futuros abusos. Aprendimos estrategias para establecer límites claros, para comunicarnos asertivamente y para construir relaciones saludables y respetuosas. La vida siguió su curso. Nuestro hijo creció, floreció, convirtiéndose en un niño feliz, sano, rodeado de amor y estabilidad. Mi carrera progresó, consolidando mi posición en el hospital. Luis se consolidó en su trabajo, desarrollando proyectos ambiciosos y satisfactoriamente. Habíamos construido una vida plena, rica en amor y armonía. La sombra de Evelyn, aunque presente en nuestros recuerdos, ya no tenía el poder de oscurecer nuestra felicidad. Habíamos salido victoriosos de una larga y agotadora batalla, y aunque el futuro es incierto, lo enfrentamos con una confianza serena y una alegría sin igual. Habíamos aprendido a vivir, a perdonar, a olvidar y, sobre todo, a ser felices. Y ese era nuestro mayor triunfo. Pasaron años. El tiempo, como un río implacable, fue llevando consigo los recuerdos dolorosos, suavizando las cicatrices del pasado. La vida, con su ritmo constante e incesante, nos llevó por nuevos caminos, nuevos desafíos, nuevas alegrías. Nuestro hijo creció, se convirtió en un joven inteligente y cariñoso, un reflejo del amor y la estabilidad que habíamos logrado construir. Luis y yo, más unidos que nunca, celebrábamos cada logro, cada paso adelante en nuestro camino. Mi carrera como enfermera floreció, alcanzando metas que alguna vez parecieron inalcanzables. Luis, por su parte, se convirtió en un exitoso consultor, reconocido por su profesionalismo y su ética intachable. Nueva York, la ciudad que alguna vez nos había presentado desafíos inmensos, se convirtió en nuestro hogar, en el escenario de nuestra felicidad. Habíamos encontrado un rincón de paz en medio del caos urbano, un refugio construido con amor, perseverancia y resiliencia. Los fantasmas del pasado, las manipulaciones de Evelyn, se desvanecieron gradualmente, convertidos en lecciones de vida, en herramientas para construir un futuro mejor. Habíamos aprendido a identificar las señales de alerta, a protegernos de la toxicidad, a establecer límites claros y firmes. La experiencia con Evelyn, aunque dolorosa, nos había enseñado la importancia del amor propio, de la autoconfianza, del respeto por nuestros límites. Habíamos aprendido a perdonar, no por ella, sino por nosotros mismos. El perdón nos había liberado de la carga del resentimiento, de la amargura, de la necesidad de venganza. Habíamos encontrado la paz interior, la tranquilidad que tanto habíamos anhelado. Nuestras vidas estaban llenas de momentos felices, de pequeñas alegrías cotidianas que celebrábamos con gratitud. Las cenas en familia, los paseos por Central Park, las conversaciones nocturnas, los silencios compartidos se convirtieron en tesoros preciados. Habíamos aprendido a apreciar la sencillez, la belleza de los momentos cotidianos, la importancia de estar presentes, de disfrutar cada instante. Habíamos construido un hogar sólido, un refugio seguro contra las tormentas de la vida. Un día recibimos una carta. Era una carta de Evelyn. La carta era corta, sin disculpas, sin arrepentimientos, solo una fría constatación de su enfermedad terminal. La carta no buscaba provocar compasión, ni despertar remordimientos. Era simplemente una notificación, un anuncio de su inminente partida. No había alegría ni tristeza al leerla, solo una profunda sensación de indiferencia. El pasado había perdido su capacidad de herirnos. Luis y yo hablamos sobre la carta, con calma, sin emoción. No hubo odio ni resentimiento, solo la aceptación de un hecho inevitable. Recordamos el pasado, pero no con rencor, sino con la objetividad fría de un observador externo. Habíamos procesado el trauma, superado el dolor y encontrado la paz.
El perdón nos había liberado del peso de la venganza, de la necesidad de justicia. Habíamos aprendido a vivir, a seguir adelante, sin dejar que el pasado condicionara nuestro presente ni nuestro futuro. Evelyn murió pocos meses después. No asistimos a su funeral. No sentimos la necesidad de participar en un ritual de cierre que ya habíamos completado en nuestro propio interior. Su partida no representó una ruptura ni un final, sino simplemente la conclusión de un capítulo doloroso de nuestras vidas. Un capítulo que nos había enseñado valiosas lecciones, que nos había hecho más fuertes, más resilientes, más unidos. La vida continuó, fluyendo con su ritmo incesante. Nuestras vidas, enriquecidas por la experiencia, se volvieron más intensas, más significativas, más felices. Habíamos construido un imperio de amor, un refugio impenetrable a la toxicidad y la manipulación. Habíamos aprendido a vivir, a perdonar, a olvidar y a ser felices a pesar del dolor del pasado. Y en ese triunfo, en esa victoria sobre la adversidad, encontramos la verdadera felicidad, la felicidad que Evelyn nunca pudo arrebatarnos. Y esa era sin duda la mejor venganza. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. Era un correo electrónico de una abogada, una desconocida que se identificaba como representante legal de Evelyn. El mensaje era breve, directo, impactante. Evelyn, en su testamento, había dejado todo su patrimonio a mi hijo. La noticia me dejó sin aliento. Todo lo que había vivido con Evelyn, toda la lucha, el sufrimiento, el dolor, parecía cobrar un nuevo significado. El odio, la manipulación, el robo, todo parecía apuntar a una estrategia macabra y perversa. Un plan calculado para destruirnos, para controlar nuestras vidas y al final, para recompensarnos. El testamento detallaba una herencia considerable. Una propiedad en un exclusivo barrio de Manhattan, una cuenta bancaria con una cantidad significativa de dinero y varias inversiones lucrativas. Era una fortuna, una riqueza que nunca había imaginado poseer, pero la alegría, la satisfacción, la justicia poética se veían eclipsadas por una profunda sensación de incomodidad, de desasosiego. ¿Era esta la venganza de Evelyn? ¿Una forma retorcida de control, incluso desde la tumba? Luis, al principio, se mostró escéptico, rechazando la herencia, pero después de consultar con abogados y realizar una investigación exhaustiva, descubrimos la verdad. Evelyn, en su crueldad y en su retorcida lógica, había orquestado todo: las manipulaciones, los robos, las calumnias. Todo estaba destinado a crear un escenario que culminara en este testamento, una herencia póstuma para su nieto. Su plan había sido simple pero astuto. Si los hubiera destruido, si nos hubiera arruinado, la herencia hubiera sido destinada a terceros. Pero el hecho de que hayamos resistido, de que hayamos superado sus ataques, de que hayamos salido fortalecidos de esa prueba, cambió sus planes. Habíamos ganado la batalla por la fortaleza familiar, el amor, la honestidad y la perseverancia. La decisión fue difícil. Al final, decidimos aceptar la herencia, pero no para nuestro beneficio personal, sino para el futuro de nuestro hijo. Usaríamos ese dinero para asegurar su educación, su bienestar, su futuro. Invertiríamos en su desarrollo personal y profesional, protegiéndolo de cualquier adversidad futura. El dinero se convertiría en una herramienta para protegerlo, para asegurar un porvenir digno y digno de ser vivido. Sería un símbolo de nuestra victoria, un monumento a nuestra resistencia, una prueba de la fortaleza de nuestro amor y nuestra capacidad de superar las adversidades. La herencia de Evelyn, un acto final de manipulación, se convirtió en una bendición inesperada. Fue el colofón perfecto a una historia de lucha, de sufrimiento, pero sobre todo de triunfo.
Habíamos ganado, no solo contra Evelyn, sino contra las circunstancias adversas, contra el desánimo, contra la desesperanza. Habíamos encontrado la felicidad, la paz interior y la fortaleza familiar. A pesar del dolor del pasado, habíamos transformado la tragedia en una oportunidad, el veneno en un antídoto, la destrucción en creación. Y en esa transformación encontramos la verdadera venganza, una vida plena, llena de amor, de esperanza y de felicidad. Una vida que Evelyn nunca podrá tocar, ni controlar, ni destruir. Habíamos ganado, y para siempre nuestra victoria resonaría en nuestro corazón.